Volvemos a hablar ahora de las novedades en los casos Penta SQM y concretamente de las formalizaciones contra 19 personas. Para hablar de ello nos acompaña el abogado, representante del Grupo Cruzat, Felipe Moraga. Abogado, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Representa usted a Iván Rojas, ejecutivo que será formalizado, que ya fue formalizado, Antonio Espinosa, y también, claro, a Manuel Cruzat, cabeza del Grupo Cruzat. Como primera cosa, ¿se reconoce la existencia de forwards irregulares entre empresas como CB y Penta? La verdad que, bueno, esto ha sido materia de bastante discusión a lo largo de esta investigación y nosotros siempre hemos mantenido la línea de que delito tributario no existe en el caso de la empresa CB Consultoría y Proyectos. ¿Sí se firmaron estos forwards? Sí se firmaron los forwards se realizaron entre empresas Penta, entre CB como intermediario y entre ejecutivos del grupo Penta, pero no por eso constituye por sí un delito tributario. Los forwards estaban antedatados, vale decir, en el momento de firmarse ya se sabía cuál iba a ser el resultado porque se hacía la fecha se le ponía después cuando ya se sabía cuánto había cambiado el valor del dólar, ¿eso es correcto? No todos. Existe un gran número de operaciones o de contratos de tipo forwards y en algunos de ellos eso que dice usted existió, pero ojo, eso en sí mismo no constituye el delito tributario. El delito tributario viene a estar dado por una segunda fase. Eso en principio, de hecho, es más, se investigó o posiblemente se investigó como adulteración de instrumento privado, etcétera. Sí nos noticiamos nosotros de esta investigación, pero en concreto delito tributario no existe a nuestro juicio. ¿Por qué se antedataban estos forwards? ¿Qué se pretendía con eso? Mire, lo que pasa es que esto hay que remontarlo a la fecha en que se hicieron, año 2008, 9, 10, 11. En aquella oportunidad ni siquiera estaban regulados en el mercado los famosos contratos forward. La ley que regula los contratos derivados nace en abril del año 2012 y se publica su reglamento en diciembre del año 2012. O sea, había un completo y total desconocimiento de la forma en que se hacían y estas partes contrataban conforme a la libertad contractual de la época, digamos. No había. Pero si usted firma un contrato y le pone una fecha falsa a ese contrato, lo está haciendo por algo. ¿Por qué lo hacían? Pero no necesariamente una fecha, no es que la fecha sea falsa, la fecha era futura o era pasada, no una fecha falsa. La fecha no correspondía a la fecha en que ambas partes estaban firmando. A eso me refiero con falso. No por eso. Porque, por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Usted puede vivir en una propiedad y el contrato firmarlo con posterioridad a la fecha que usted está, de la cual está ocupando esa propiedad. Ya lleva viviendo 3 meses en la propiedad, llega el dueño de la casa y le dice, por ejemplo, firmemos el contrato que nunca hemos firmado. Y esta persona, ustedes hacen el contrato y le ponen la fecha pasada, que es la fecha que efectivamente se firmó el contrato, o sea, que usted hizo ocupación de la propiedad. No por eso ni el contrato de arriendo es falso, ni las cláusulas son falsas, ni nada. Solamente se retrotrae a la fecha que efectivamente se hicieron y así también puede ser el futuro. Pero hay una gigantesca diferencia, abogado, entre un contrato de arriendo y un forward, en que precisamente la clave del forward es la fecha en que se inicia y en que termina el forward, porque eso va a significar quién gana y quién pierde dinero. En este caso, en este tipo de contrato, la fecha no es un tema menor, es la clave que define qué pasa con ese contrato. Sí, pero es que estas operaciones, como se dice, ya un tema bastante técnico, son operaciones que se llaman calzadas, que en estricto rigor, cuando se firma un forward de salida, si se quiere, coetáneamente se está firmando otro de entrada por otra parte. Entonces, en definitiva, la operación calza y sigue siendo aleatoria a nuestro juicio. ¿El dinero que salía de estas operaciones se triangulaba luego, por ejemplo, a ejecutivos del Grupo Penta o a ejecutivos de CB? Claro, lo que ocurre es que siempre existía un forward entre empresas Penta y CB Consultorías y Proyectos, y luego entre CB Consultorías y Proyectos y ejecutivos del Grupo Penta. Estos ejecutivos del Grupo Penta eran ya sea personas naturales o jurídicas que estaban recibiendo bonos conforme al mercado que las empresas Penta decidían pagarles sin que CB Consultoría y Proyecto tuviera una decisión respecto a aquello. Para las empresas del Grupo Cruzat era indistinto si ganaba Penta, si ganaba el Ejecutivo o si cuánto recibía el Ejecutivo. Eso no era materia de el debate para la empresa Penta. Esto tiene dos efectos tributarios evidentes. Uno es que una empresa puede hacer aparecer como pérdidas una plata que efectivamente no perdió, y segundo, que los ejecutivos beneficiados no pagan impuestos por esos bonos que obtienen. Claro. Esos son dos efectos tributarios evidentes en los cuales hay
una menor recaudación de impuestos por parte del Estado. Efectivamente, pero eso desde el punto de vista del grupo Cruzat, que opera como intermediario, es imposible de controlar. No tienes razonablemente ninguna forma de controlar que el Ejecutivo no pague su impuesto. No tienes cómo meterte en aquello y tampoco es tu obligación. Y tampoco en esa época, ojo, y siempre hay que remontarlo a esa época, tú tienes como presumiblemente y razonablemente inferir que una empresa bancaria no va a pagar sus impuestos. Eso es impensado. De hecho, hasta el día de hoy, si una empresa bancaria, pensemos en cualquier institución financiera, decidiera contratar con un particular o con otra empresa menor, nadie va a poner en tela de juicio si esta empresa o no va a pagar sus impuestos. El hecho de que algunos contratos signifiquen triangulación para empresas relacionadas con políticos. Doy los ejemplos. Santa Irene, la sociedad familiar del ex subsecretario Wagner, Bancorp, del expresidente Piñera, Siddhartha y Nirvana, ambos de Ernesto Silva Pafalui. ¿Es sencillamente una casualidad? Mire, en el tema de los contratos, en este caso Iván Rojas, que era el ejecutivo, el gerente, la verdad que no, y insisto, perdón que sea majadero, pero retrotraerlo en esa fecha, Santa Irene, Inversiones Chayico, ¿cómo Iván Rojas iba a saber de quién eran esas empresas o si a esa empresa a alguien le daba una boleta ideológicamente falsa? Porque, por ejemplo, Bancorp estaba representada legalmente por Santiago Valdés, y Santiago Valdés no hay cómo saber, digamos, qué vinculación iba a tener posteriormente con esta causa. Era públicamente conocido que Bancorp era una empresa del entonces candidato Sebastián Piñera, y es más, Santiago Valdés era su administrador electoral en el momento de firmarse sus contratos. Pero para Iván Rojas eso era indistinto y tampoco era materia de un juzgamiento. Era una, ¿No se lo preguntó nunca por qué la plática para allá? No, es una operación absolutamente técnica, es una operación financiera, si se quiere, de bolsa, en la cual nadie está preguntando quién es la persona destinataria o haciéndole un estudio de estas personas. Una empresa A pretende hacer un contrato con una empresa B, ni siquiera tengo mis serias dudas de que se hayan analizado los representantes legales de la empresa. ¿Hubo desvío de platas a la política o a políticos con estos contratos forward? Lo que hicieron los destinatarios de los contratos, no, la verdad que no sabemos. Puede haber hecho uso lícito, puede haber hecho financiamiento político, puede haberlo gastado en cosas personales, pueden haberse comprado propiedades, pero eso para el intermediario no tiene relevancia. ¿Cuál es el monto total de los contratos forward? Los contratos forward en su génesis, eso es otro error que incurre, si se quiere, o se ha hecho incurrir a la opinión pública. Los contratos forward tienen una cantidad macro, si se quiere, pero la operación misma es mucho menor. Y la operación de ganancia para el grupo inclusive menor todavía. Por ejemplo, se habla de un contrato de 10 millones de dólares, después se habla de un contrato de 9 millones y medio de dólares, pero el contrato en sí eran 500.000 dólares. ¿Cuánto es el total según el cálculo que hacen ustedes? Según el cálculo que hacemos nosotros y el que hizo el Ministerio Público en la formalización, 1.200 millones de pesos. ¿Manuel Cruzat sabía de estos contratos forward? Manuel Cruzat, esta empresa era absolutamente nominal para el grupo y para él, no tiene ningún tipo de contrato forward firmado, no tiene ninguna representación legal de ninguna de las empresas, y estas operaciones, que fueron 40, representaron menos del 0,3% de las operaciones del año. ¿Él no sabía de estas operaciones? No sabía de las operaciones. 40 operaciones por 1.200 millones de pesos. En total fueron 40 operaciones por 1.200 millones de pesos. ¿Y él nunca se enteró? Pero ojo, no 1.200 millones de pesos de ganancia para el grupo. Para el grupo era el 1,5%. O sea, en este caso, menos de... fueron 76 millones de pesos de ganancia en los 4 años. O sea, representaba una ganancia de 20 millones de pesos anual. ¿Y usted sostiene que él nunca tuvo ninguna información acerca de estos forward? Manuel Cruzat seguramente sabe de los forward, pero de los forward en general, pero estos que se hacían de manera particular no tienen ninguna participación. ¿Sabía que se ponían fechas que no eran las correctas en los forward? No tenía nada que ver con la gerencia de CB Consultoría y Proyectos. Esto estaba encargado una persona específica y no tenía relación alguna con aquello. Abogado Felipe Moraga, gracias por habernos acompañado hoy en CNN. Muchas gracias, don Daniel. Buenas noches. Hasta luego. Vamos a la pausa y ya volvemos con más. Esto es CNN Prime.